Estamos junto a ustedes, amigos televidentes. Roberto Aspiazo, director del Comité Empresarial, nos acompaña para hablar de algunos temas muy importantes que se han presentado en el campo económico, que tiene que ver justamente en el tema empresarial también nacional e internacional. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Dos inquietudes importantes, una positiva, una tal vez negativa. La una, que los exportadores esperan justamente los ATPDA que los Estados Unidos pues mencionó unos 2 años más para Ecuador, y la otra también del canciller encargado de la República cuando habla o amenaza de que el Ecuador podría dejar el CAN. Quiero comenzar con esos temas primero desde el punto de vista del sector empresarial, el tema de la CAN, para irnos a lo positivo, el tema de los ATPDA. Con relación a la CAN, ciertamente hemos visto este pronunciamiento con alguna preocupación. No pensamos realmente que se vaya a tomar una decisión política en ese sentido, destacando el hecho de que hoy por hoy los países de frontera, que son parte de la CAN, Colombia y Perú, constituyen uno de los principales mercados para nuestra exportación de manufacturas. El 88% de las exportaciones ecuatorianas a estos países son productos industrializados con algún grado con algún valor agregado, de manera tal de que son mercados de mucha significación, de mucha importancia para el país, como para de repente, a cuenta de la aplicación de restricciones de carácter sanitario, fitosanitario, por el lado de Colombia en particular, se haga un pronunciamiento de esta naturaleza. ¿O desequilibrio económico o barreras arancelarias? No, claro, siempre nosotros hemos tenido un déficit comercial con Colombia, básicamente por el hecho de que es un país que tiene una plataforma industrial más desarrollada que la nuestra, es un mercado más grande, aproximadamente 3 veces el tamaño del Ecuador, y es un factor determinante como para explicar históricamente la desbalanza comercial. Pero hay que poner también del otro lado, por ejemplo, el hecho de que nosotros hemos comenzado a aplicar licencias para la importación de algunos productos, como en el caso de vehículos, que son exportados por parte de Colombia al mercado ecuatoriano, y los colombianos tampoco han entrado en el plan de amenazarnos en el sentido de que se van a retirar de la CAN, ¿no? Esto es una amenaza, pero es la segunda que se amenaza. ¿Qué papel está cumpliendo la CAN entonces? Realmente yo pienso que hoy por hoy el papel de la CAN, el concierto internacional, pues ha perdido alguna vigencia, aun cuando en el tema comercial propiamente dicho, para el comercio intrasubregional sigue siendo importante. Yo pienso que estratégicamente es un mercado que para Ecuador es interesante, lo ha sido y lo seguirá siendo, y sin duda es un tema que ha sido recibido con mucha preocupación por parte de los sectores exportadores. Seguramente nosotros estaremos como comité empresarial enviando una carta actualizando ya una presentación que nosotros hicimos en 2009, justamente cuando hubo la anterior amenaza de salirnos de la CAN, una presentación que está en la línea de destacar que, como he venido reiterando, este es un mercado muy importante, principalmente para manufacturas. Le repito, 88% de las exportaciones de estos países de frontera son de productos industrializados, apenas 12% corresponde a productos primarios. Y hablando de producción, justamente mientras que en Estados Unidos, justamente el Senado aprueba tratados de libre comercio con Colombia, con Panamá, al Ecuador les tienen el tema de los ATPDA. Una noticia positiva, pero deberíamos ir más allá. Sí, yo diría que en la práctica es un premio consuelo, en el sentido de que el ATPDA para Ecuador ha entrado enancado en el TLC de Colombia como parte de las disposiciones transitorias en buena hora. Vamos a tener ATPDA hasta final de julio 2013, es decir, por aproximadamente 21 meses. Es un respiro. Ciertamente hacemos un llamado en el sentido de aprovechar este tiempo para retomar el diálogo bilateral, justamente que estamos ahora ya en el plan de intercambiar embajadores. Esto había quedado en suspenso durante el primer semestre del año, justamente a raíz de la expulsión de los respectivos representantes diplomáticos en Quito y en Washington. Y bueno, pues yo pienso que es muy importante también aterrizar este concepto de los acuerdos comerciales para el desarrollo, porque hace pocas semanas el canciller Patiño hizo una declaración en el sentido que ya el modelo estaba listo, pero figúrese usted, haberse tomado más de 4 años para definir este concepto de los acuerdos comerciales para el desarrollo, que usted bien sabe que dentro de la nomenclatura internacional OMC eso no existe. El momento que uno va a hablarle a los europeos, a los estadounidenses del acuerdo comercial para el desarrollo, le dicen, bueno, ¿y qué es esto? Pues, ¿no? Ya.
¿Y por qué no ir más allá, justamente a un TLC favorable o negativo para el cual? Porque en su momento hubo resistencia. A ver, yo lo único que le puedo decir es que hoy por hoy todos los países de la cuenca del Pacífico, del continente americano, tienen TLC con los Estados Unidos y acuerdo comercial con la Unión Europea. Y el gobierno sigue hablando del bobo aperturismo. Yo digo, pues el dilema está abierto respecto a quiénes son los vivos y quiénes son los bobos. Ahora, en el tema europeo también hay la posibilidad de poder entrar, dialogar nuevamente. ¿Eso es viable y positivo? Hubo un pronunciamiento importante del presidente de la Comisión Europea hace cuestión de pocas horas, destacando el interés de Ecuador de volver a la mesa de negociaciones, pero nos llama la atención porque el viernes pasado la ministra Celi convoca una reunión del COMEX e incluye dentro del orden del día lo relacionado a la presentación del informe de la misión ecuatoriana que viajó a Bruselas a principios de septiembre pasado, justamente con el ánimo de retomar las negociaciones. Se quedó que para el 12 de octubre Ecuador daría una respuesta por escrito a las inquietudes que han presentado los europeos por la misma vía a finales del mes pasado. Resulta que se pone esto en el orden del día del COMEX y se oponen exemplares, el Ministerio Coordinador de la Producción, se vota esto en el COMEX, se decide que se presente el informe y el canciller encargado, Quinto Lucas, llama al jefe negociador y le dice, mira, si tú presentas el informe, yo te aplico sanciones, más o menos, pues, ¿no? Así es. ¿Qué está pasando ahí entonces? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Con qué ruta estamos cogiendo? Bueno, seguimos abocados a un escenario en el cual hay una clara disposición del presidente Correa de retomar la negociación, pero hay sectores al interior del gobierno que siguen opuestos y se dan manera de continuar dilatando los tiempos en el cálculo de que siendo 2012 un año político va a ser muy difícil entonces retomar y concluir esta negociación porque de una manera u otra genera mucho ruido, ¿no? Pero ¿cómo entender aquello justamente de la visión desde Europa, desde los ATPDA, desde los Estados Unidos, la visión latinoamericana de otros países en crecimiento y el Ecuador también ha crecido en un buen porcentaje? Sí, ha crecido un buen porcentaje en la medida que usted compara ese crecimiento en relación a 2010, que comenzaba a ser un año de recuperación después de la recesión de 2009. Es decir, 2011 ha sido un año normal, 2010 por lo menos en el primer semestre no lo fue. Entonces, si usted compara primer trimestre, segundo trimestre de 2011 con su correspondiente de 2010, obviamente usted va a tener un incremento en cuanto a la tasa de crecimiento económico significativa, pero hay que medir de repente trimestres seguidos y el trimestre seguido el crecimiento ha sido de alrededor de 2%, es decir, bastante menor. La previsión de crecimiento para este año es alrededor de 5%, vamos a estar ligeramente por encima de la media regional, pero tampoco pienso yo que es un crecimiento que se esté reflejando en el crecimiento del empleo. Vamos por buen camino. Yo diría que no tanto, porque si usted enfoca su pregunta hacia si estamos teniendo suficiente inversión privada, yo le contestaría que no. Este año la proyección es que vamos nuevamente a tener $1.000 millones en inversión societaria, lo mismo que tuvimos en 2010. No es significativo para un país que está próximo a $60.000 millones en Producto Interno Bruto, y la economía está dependiendo con mucho de la inversión pública, que no deja de tener sus inconvenientes, porque de cara a 2012 la previsión es que vamos a tener un déficit fiscal en el orden de $4.000 millones, si no es un poco más. Ahora, la ley antimonopolios, ¿cuánto puede solucionar, afectar y también dentro de ese control interno? Yo no creo que sea una señal positiva, es una ley que tiene algunos problemas de institucionalidad, de ámbito. Siempre dijimos desde que inició la discusión del tema de que en materia de competencia es preferible apuntar hacia instituciones autónomas, independientes, para que manejen un tema delicado, que se presta en un momento determinado para ciertas discrecionalidades de ámbito político, y resulta pues de que la Junta Regulatoria está conformada por 4 ministros de Estado. Las facultades y potestades que deberían estar desarrolladas en la ley, conforme lo prescribe la propia Constitución, resulta que eso queda para reglamento general. Ya.
Pero entonces, es una ley, entonces ya es una ley. No, evidentemente estamos frente a hechos consumados, pensamos que contiene algunas inconstitucionalidades, ciertamente dedicatorias, como en el caso de los grupos financieros y bancarios, igualmente lo relacionado a la propiedad de los medios de comunicación, y nos parece que es el tipo de legislación que en algún momento tendrá que ser revisada por la serie de destaco inconstitucionalidades que contiene. ¿Cómo están los empresarios hoy por hoy en el país, luego de tanta serie de noticias, novedades, justamente en el tema empresarial? Pero ante ello también se habla del proyecto de ley del impuesto verde, que nuevamente ha generado y que va a tomar otra vez, va a estar en la sala o en el tapete de la conversación. Cuando se discutió el Código de la Producción el año pasado, nosotros dijimos que antes de considerar incentivos para la producción era mucho más importante evitar desincentivos, y en ese orden dijimos claramente que la prioridad era mantener reglas del juego claras, estables en lo que tiene que ver con la carga tributaria. Bien se sabe que hemos tenido ya 9 ciclos de reforma tributaria, este es uno más. Y evidentemente esto genera algún desconcierto. Se pretende justificarlo por el lado de que la carga tributaria sería insuficiente en el país, lo cual no corresponde a la realidad. De acuerdo a la CEPAL, el Ecuador está hoy por hoy en puesto número 5, para arriba por supuesto, que es positivo. Digamos, estamos por encima de la media, pero nos quieren vender la idea de que estamos por debajo de la media, cosa que no corresponde a la realidad. De acuerdo a un estudio económico que nosotros le entregamos al gobierno cuando discutimos el Código de la Producción, precisamente refiriéndonos al tema de la carga tributaria, nuestra estimación es que para el sector no petrolero está en el orden de 17.6% del PIB. Lo que pasa es que hay mucha discrecionalidad entre lo que es carga tributaria y carga fiscal, porque por ejemplo el SRI no calcula para efectos de esta estimación, por ejemplo, la aportación que hacen los empresarios al IES por efectos del fondo de reserva, o el 15% de utilidades que se pagan a los trabajadores. Como eso no lo percibe el SRI directamente, entonces eso no es considerado como parte de la carga tributaria, cuando en definitiva es un costo adicional para los empresarios. Muy bien, yo quiero agradecer en esta mañana a Roberto Aspiá, su director